la leyenda del lamento nocturno. En las profundidades de las majestuosas montañas se encuentra un pequeño pueblo, rodeado de una aura misteriosa y un pasado oscuro. La gente local cuenta la leyenda de una aparición fantasmal que aterroriza la entrada principal del pueblo, una mujer cuyo lamento retumba en las noches más oscuras. Su voz, cargada de dolor y desesperación, hiela la sangre de aquellos que tienen la desgracia de escucharla. Se dice que hace muchos años, en tiempos remotos, algo terrible ocurrió en aquel lugar. La mujer, cuyo nombre se ha perdido en el transcurso de los años, sufrió una tragedia inimaginable que la condenó a un destino eterno de tormento. La historia cuenta que fue víctima de una traición brutal, siendo injustamente acusada y condenada a morir en medio de un linchamiento en la plaza central del pueblo. Desde entonces, su alma atormentada busca venganza y se manifiesta en la entrada del pueblo. Solo emerge cuando la noche cae y los aldeanos más valientes se encuentran ya resguardados en sus hogares. Aquellos que se aventuran a llegar tarde al pueblo, bajo la protección de las sombras, son presa de su despiadado acoso. Me encuentro entre aquellos que han sufrido su furia descontrolada. Una noche, mientras regresaba de mi trabajo en los campos, el cielo estaba oscuro y nublado. El aire denso presagiaba una tormenta inminente. Mis pasos resonaban en el camino solitario mientras las sombras danzaban a mi alrededor. Fue entonces cuando escuché un grito que heló mi corazón. Era ella, la mujer fantasmal. Su lamento desgarrador se extendía por todo el valle, como si sus penas fueran inmortales. Me paralicé de miedo, incapaz de escapar de su presencia. Mi mente se llenó de imágenes distorsionadas de su rostro y sus ojos vacíos, reflejando el dolor eterno que la consumía. Intenté huir, pero cada paso que daba parecía acercarme más a su dominio. Sus gritos me seguían, penetrando en lo más profundo de mi ser. La desesperación se apoderó de mí mientras corría sin rumbo fijo, pero ella siempre estaba allí, susurros siniestros rozando mi oído y su risa infernal burlándose de mi impotencia. Finalmente, llegué al umbral del pueblo, mi salvación a escasos metros de distancia. Pero antes de que pudiera cruzar, sus aullidos alcanzaron su clímax, llenando la noche con su fuerza sobrenatural. Mi mente se nubló y perdí el conocimiento, y cuando desperté, estaba en mi cama, temblando y sudando frío. Desde aquella noche, nadie ha logrado resolver el problema que aflige a nuestro pueblo. Cada vez que alguien intenta enfrentarse a ella, su ira se intensifica, como si estuviera destinada a acosar a los forasteros y locales por toda la eternidad. Los aldeanos han recurrido a expertos en lo paranormal, pero ninguno ha logrado encontrar una solución definitiva. Algunos cuentan que la mujer fantasmal es incapaz de encontrar la paz debido a la injusticia que sufrió en vida. Otros creen que su espíritu maligno se alimenta de la energía de aquellos que se aventuran en la oscuridad de la noche. Sea cual sea la verdad, la presencia de la mujer continúa persiguiendo al pueblo, un recordatorio constante de los pecados del pasado. La comunidad vive en un constante estado de temor y precaución. Se han establecido normas estrictas para evitar el acoso de la aparición. Todos los lugareños deben estar en sus hogares antes de que el sol se ponga por completo, y salir de noche se considera una acción imprudente y peligrosa.
Las historias sobre la mujer fantasmal han trascendido las fronteras del pueblo y han llegado a oídos de curiosos y aventureros. Algunos han venido en busca de respuestas, ansiosos por desentrañar el misterio que rodea a la aparición. Pero ninguno ha regresado para contar su experiencia. Parece que la mujer, con su grito aterrador, guarda celosamente sus secretos. Así, la leyenda de la mujer que grita en la entrada principal del pueblo de montaña continúa sin una resolución clara. La historia sigue viva en las mentes y corazones de los aldeanos, una advertencia constante de que el pasado puede cobrar un precio inimaginable. El pueblo sigue en la sombra de la mujer, esperando, tal vez en vano, que alguien pueda liberarla de su tormento y poner fin a su aterrador acoso nocturno.